Iniciamos el directo de hoy donde vamos a hablar sobre salud mental. Hoy me va a acompañar Lidia Fuentes, autora del libro, Gracias por tu valentía, familia, bulimia y abusos, una historia que contar. Con 37 años, madre de 2 pequeños, comenzó en las redes sociales para promocionar su libro autobiográfico, que es lo que vamos a hablar hoy sobre este tema tan interesante para ayudar a otras personas a transitar esos trastornos de salud, ayudarles visibilizando de esta forma a través de su libro y como visibilizando también la salud mental, y me ha gustado mucho esto, a lo que ella llama sus valientes, que nos lo va a contar ahora mismo, que veo que ya está conectada. Voy a invitarla. A ver si se puede conectar. Perfecto, genial. Ay, un segundo. Ay, Hola, ¿qué muy tal? buenas. ¿Qué tal? ¿Me escuchas? ¿Me ves? ¿Todo bien? Bueno, yo no sé qué me pasa a mí con los live en Instagram, pero no veo a nadie. O sea, los escucho, todo el mundo lo ve, pero yo no lo veo. Solo escucho. Eres la No sé tercera qué me pasa. Sí, eres la tercera persona que me pasa esto de que no me puedan ver y tenemos que realizar el directo un poco a oscuras. Siempre les digo entrar y salir, pero veo que sigue pasando algo. No sirve, porque yo ya lo he intentado en varias ocasiones y da igual. Vale, bueno, pues ya Bueno, lo te siento. escucho, ya está. Vale, ya lo siento por ti porque creo que es diferente, es incómodo. Yo trataré de asentir, decir que sí, lo máximo que pueda, ya que me ha pasado otras veces y bueno, trato de que sepáis que sigo estando ahí, aunque no me veáis. Y bueno, pues nada, vamos a empezar el directo, si te parece. He introducido Perfecto. muy brevemente de qué vamos a hablar. Y lo que me encanta, cada persona que se conecta a estos directos, es que se presente ella misma. ¿Quién es? Y ahí ya podéis contar lo que queráis para un poco, pues, que la audiencia os conozca. Y bueno, ya hablaremos hoy sobre todo de tu proceso, del libro y todas estas cositas de salud mental que son tan importantes e Sí. interesantes. Vale, bueno, yo me llamo Lidia Fuentes, tengo 37 años. Acabo de sacar hace poquitos meses un libro que se llama Gracias por tu valentía, familia, bulimia y abusos, en el que, bueno, como tú has dicho en la introducción, que, bueno, trato de visibilizar a través de mi propia experiencia, pues el tema de la salud mental, que creo que es la eterna olvidada, sinceramente, a día de hoy sigue siéndolo. Es verdad que poquito a poco vamos mejorando, pero todavía nos queda mucho trabajo. Y bueno, me dedico un poco a eso en este momento a las redes sociales, soy madre de 2 peques y ahora mismo estoy haciendo, yo tengo mi carrera de relaciones laborales, después me dediqué a los recursos humanos y tal, pero no acaba de llenarme, porque yo siempre he querido ser psicóloga. Lo que pasa que, bueno, la vida lo vas dejando como el libro, como toda la vida, bueno, vas trabajando, te casas, tienes niños y bueno, apartas un poco todo lo que más te gusta, ¿no? Por así decirlo, por la inercia de la vida. Y bueno, saqué el libro y ha ido todo como fluyendo, fluyendo, fluyendo. Y si todo va bien, pues en pocos meses empezaré la carrera de psicología. Qué bien, qué bonito, me Sí, encanta estos cambios de carrera que lo veo en muchísimas personas y qué bonito es conectar con eso que es lo que realmente queremos y lo que nos gusta y ese propósito tan bonito, ¿no? Que es la psicología. Así que un sí. placer esta presentación, me encanta, así te conocen un poquito más. Y dicho esto, lo primero, me gustaría iniciar este live con una pregunta, ¿vale? Mm. ¿Qué te inspiró a escribir tu historia, ya que es autobiográfica, en forma de libro? ¿Qué te llevó a decir, vale, es el momento, tengo que escribirla? Sí, bueno, yo ahí pasé por una depresión, ansiedad, conducta suicida, en fin, de todo, ¿no? Y 16 años más tarde, una vez que fui madre, que tuve a mi segundo peque, se llevan 2 años, se llevan muy poco, Ujú. bueno, pues ahí yo me centré mucho en la maternidad. A lo mejor demasiado, era mi mayor sueño formar una familia, tener a mis hijos, es verdad que tenía poca ayuda y tal, vivía fuera de donde vive mi familia y tal, y entonces, bueno, pues me lo tuve que comer un poco sola, todo. Entonces, perdí mi identidad completamente y eso es algo que nos pasa a muchísimas madres, que perdemos nuestra identidad y ya no somos Lidia o la persona, sino que somos la mamá de. Sí.
Y bueno, sí que es verdad que volví a caer en una depresión. Me diagnosticaron un trastorno ansioso depresivo. Tras un año que me encontraba súper mal, todo, volví a mi psicóloga, tuve que ir al psiquiatra para recibir un tratamiento farmacológico porque es verdad que estaba súper mal. Me mandaron 9 pastillas diarias, una bestialidad. Todo esto con 2 niños súper pequeños, o sea, imagínate. Y bueno, en una de esas crisis de ansiedad, ¿vale? Yo siempre he querido contar mi historia, pero como la carrera, pues todo lo vas dejando, ¿no? Y entonces, una de esas crisis de ansiedad, yo estaba con una amiga mía en un centro comercial y me dio una crisis y me dijo, mi amiga, no te preocupes que yo me quedo con los niños, salte a que tome un poco el aire, respirar, tal. Y entonces yo cogí el móvil y en Facebook vi un anuncio de la editorial que buscaban historias. Y Ujú, en medio del ataque de ansiedad me inscribí. Y bueno, me inscribí a ver qué pasa. Y nada, me llamaron, era como un concurso para ver si la historia, hombre, pues tenía gancho y tal, ¿no? ujú, Bueno, pues les gustó la historia y ahí empezó todo. O sea, y ahí en medio de la depresión, de todo, pues escribí ese libro. Así que de ahí viene qué todo. comienzo más interesante, ¿no? A veces la vida te pone delante lo que necesitas en el momento y oportunidades que no te esperas, porque al final Para es eso, nada. en una crisis que de repente te encuentres una lucecita para que puedas, pues, aportar además de ese granito, ¿no? Porque al final ayuda a muchas Mm, personas el poder hablar y comunicar lo que te ha ocurrido es un proceso muy bueno a nivel terapéutico, mm, porque generalmente se suele decir o más que se suele decir, se suele hacer con los traumas o problemas, apartarlos y meterlos en un cajón y no hablarlos. Y eso realmente sí que es un problema. ¿Por qué? Porque de repente como que reprimimos muchas emociones, muchas situaciones como si no existieran, pero han existido y forman parte de nuestra historia. Entonces el poder contarla a mí me parece maravilloso y mi enhorabuena porque a mí cada persona que realiza estos procesos me parece una maravilla sí. y interesante, ¿no? Como comienza, me ha encantado Mm, el comienzo de decir, mira, pues ha surgido así sí. y atrevido, ¿no? Que es muy importante. Mm, Podrías haber dicho pasado bueno, pues lo que sea, pero no, ha sido un sí, ha sí, sido un vamos para sí. adelante. ¿Cómo fue el proceso de Adelante. este primer paso? Bueno, pues fue muy duro, Mm, fue muy difícil. Le lo reconozco que tuve que abrir heridas que yo tenía sepultadas. O sea, y te digo, la gente no se lo cree, ¿no? Un poco porque dice, bueno, estás todo el día hablando del libro, haces vídeos, tal, te noto tan tranquila hablando de temas muy traumáticos, ¿no? mm, Y digo, es que los he tenido a lo mejor tanto tiempo, los he vivido yo sola, que yo conmigo misma ya me lo sé. ¿Vale? Pero yo nunca la había contado a nadie. Hay cosas en el libro que cuento que no las sabía ni mi madre. mm, O sea, hay cosas muy fuertes en ese libro. Entonces el proceso fue muy difícil. De hecho, claro, lo bueno que yo estaba yendo a terapia, estaba tomando mm, medicación, porque seguía con el trastorno ansioso depresivo. Entonces, yo hubo cosas que tuve que tratar con mi psicóloga que ni se la había dicho a ella. Yo conozco a mi psicóloga hace ya 11 años. He tenido rachas que he ido, que no he ido, pero la conozco hace 11 años. Y yo le he contado a ella cosas que me ha dicho Lidé, ¿por qué no me las has contado nunca? Y digo, mm. porque las tenía tan guardadas que no era capaz de verbalizarlas. O sea, ha sido un proceso súper sanador. Se lo recomiendo a todo el mundo porque me ha hecho hablar de estos temas que yo no se los había contado a nadie. O sea, yo aquí estoy hablando contigo y con la gente que entre y puedo hablar del suicidio, de lo que pase, de tal, pero yo eso nunca lo he hablado con mi grupo de amigos, ni con mi familia. O sea, mi familia y muchísimos amigos míos se han enterado por el libro. Gente que me conoce hace muchos años. No es un tema que a mí yo lo había tapado y seguimos con la vida. Ya está, fuera. Y el volver a vivirlo, el volver a contarlo ha sido muy difícil, pero no me arrepiento para nada. O sea, lo volveré a hacer 1000 veces completamente. Es cierto, mira, esta era una de las preguntas que ya se ha respondido automáticamente, ¿no? ¿Qué desafíos enfrentaste a la hora de revivir estas situaciones de tu vida? Porque al final es contar tu vida y también te la cuentas a ti misma, creo yo, porque no es solo a los Sí. demás, sino que vas descubriendo cositas de emociones, situaciones que incluso tú has reprimido y vas recordando y dices, uff, yo he pasado eso y en parte coges como esta visión desde fuera, como desde película, y lo puedes observar
y ver todo. Y creo que ahí está como el proceso terapéutico, el poder ver cómo, oye, que es que estoy aquí, así ha pasado Sí, esto, pero estoy aquí, ¿no? O sea, eso sí, empodera muchísimo, en mi opinión. muchísimo. Mm. Mm. Súper Me- orgullosa, la verdad, de haberlo hecho, sinceramente. La verdad, lo tengo que decir, porque, o sea, yo cuando realmente no eres consciente, ¿sabes? De cuando tú sacas el libro, claro, no lo ha leído nadie, ¿vale? O sea, cuando tú lo sacas y tal, y me llega las cajas, ¿no? De los ejemplares y tal, yo decía, ostras, que ya está aquí el libro, que esto es verdad, ¿sabes? Y además mi libro que encima sale con mi cara, ¿no? Sí. Entonces es como, ostras, que esto está aquí, que es verdad pero no eres consciente todavía. Y ya cuando te van, yo he tenido mucha suerte porque es verdad que la acogida ha sido muy buena, pero es verdad que yo te digo la verdad, yo no me he leído el libro, Mm. no me lo he leído. O sea, lo tengo que reconocer, yo no me he leído el libro. Evidentemente, me lo he leído muchas veces cuando es verdad que el proceso de un libro tiene mucha tralla, ¿vale? Es muy largo y evidentemente cuando tú lo mandas a la editorial, pues te corrigen muchas cosas, tienes que cambiar cosas que no se entienden, falta de ortografía. Sí, te lo tienes que leer muchas veces por el tema ese, ¿no? De correcciones y tal que hay que hacer. Entonces ahí me lo leía, pero en plan, eso, para corregir cosas, pero no lo leía como Consci- enfocándome, claro, entonces una vez se publicó y yo lo tuve ya en papel en mi casa, yo no me lo he leído, Mm. nunca. ¿Por qué crees que es eso? No lo sé, no lo sé. Es verdad que ha habido partes que he hecho reels Mm. con partes del libro y es verdad que hay cosas que he dicho, "Uf, Mm. qué duro, qué difícil, ¿no? Esto". Y ahí lo he dejado, o sea, es que también leerlo dices tú, bueno, es que ¿para qué lo voy a leer si es que lo he contado yo en mi vida, me la sé de memoria, ¿no? Entonces, como tampoco quiero. He salido de tanto en tan poco tiempo, este último año también con la depresión que cogí con dos niños, ahí es muy difícil superar una depresión y salir como yo he salido, enfocándome en nuevos objetivos, cambiar completamente mi vida, mi carrera, todo. Mm. Y es muy difícil hacer eso. Entonces, como que leerlo para mí no es que sea un paso atrás, pero es regocijarme todavía más en todo el no quiero ser víctima, ya eso está superado, quiero ser otra persona, quiero aprovechar esa historia para ayudar a otras personas, entonces me parece un poco ya relamer, ¿no? La herida, es como ya, ¿no? Ya se Sí. acabó, sigamos adelante y no volvamos a lo mismo. Sí, sí, claro. Es que como dices tú, es que el proceso de escribir un libro es un constante, ya solo escribirlo, luego los cambios, modificaciones, o sea, ya lo tienes más que sabido aparte de vivirlo y es que es en parte normal, ¿no? Que ya Mm. leerlo pase a Es como, segundo plano, siendo ¿para ya qué? lo he vivido, ya lo he escrito, ya vale, ¿no? Y Ya además está. que haces reels, Cerremos. trocitos, claro, haces reel trocitos, pues realmente va saliendo constantemente, no puedes evitar, porque es así, sobre todo visibilizar en redes sociales es un poco eso, ¿no? Constantemente volver a la historia, volver a situaciones, experiencias concretas, y de Mm. alguna forma quizás lo estés leyendo a largo plazo en cachitos. Ahí está, ahí está. Entonces dije, se acabó, es que no me lo voy a leer, la verdad. Ya te digo, no me he leído nada. Sí. Lo tuve y digo, ya está. Mm. ¿Este proceso cuánto ha durado, más o menos, de escritura del libro? Unos 6 meses, Ujú. Y, más o menos, sí. y durante esos 6 meses, ¿qué cambios has visto escribiendo el libro en tu vida? Quiero decir, ¿tú has visto cambios gracias a la escritura de ese libro con todas tus experiencias vitales en tu propia vida actual? En ese momento no. En ese Ujú. momento yo no vi, no fui, o sea, yo iba cambiando, tú sabes que todo esto es un proceso muy largo, evidentemente, y tú vas haciendo cosas, pero las cosas que tú haces de los cambios, tú estás cambiando, pero no eres consciente de que estás cambiando. Sí. Entonces, yo en ese momento no era consciente de que estaba cambiando, pero sí cambiaba mi forma de ver las cosas, todo. Para mí, el cambio fue cuando se publicó el libro. Mientras se publicó en julio y yo lo saqué, como eran las vacaciones, digo, aquí no pega que, hombre, no la gente está de vacaciones y tal.
Digo, vas a como descansar un poquito y en septiembre, a mediados de septiembre, ya que un poco la vuelta al cole también, digo, pues ya empezamos a promocionar y eso. Y entonces, ahí poquito a poco, una cosa que me ha gustado mucho es que cuando la gente me escribía, ¿no? Y me decía, gracias porque me estás ayudando con el libro, como tal, yo decía, para nada. Pues de ahí viene bueno, no me voy a adelantar las preguntas, pero yo decía, o sea, yo no soy valiente, los valientes sois vosotros porque a mí me estáis, o sea, el yo ayudar a la gente me estaba a mí ayudando a mí misma. Mm, Entonces, y yo era consciente de las cosas que yo estaba cambiando a medida que yo hablaba con los demás y veía esa parte de mí que yo hasta entonces no había mm. visto. Entonces, ahí yo creo que ha sido el cambio. Sí, sí, sí. Claro, por eso te preguntaba, porque cuando estás dentro del proceso, siento como un proceso terapéutico, ¿no? Con la Mm, psicóloga. Durante es como, sí, ves cambios, pero no, aún no has tomado sí, perspectiva, ¿no? Es como sí, que no te ha dado tiempo a verlo porque son, pues quizás más paulatinos y ya cuando pasa un tiempo y como decimos, echamos la vista atrás, vemos el proceso. sí. A ver, dicho esto, vamos a volver a las preguntas que yo te estoy preguntando porque soy así y, y me voy un poco fuera de guión, No, pero pero a mí me encantan las entrevistas así fluidas, que fluyan las cosas. mira que más o menos te estoy diciendo las mismas, estoy aquí revisando y mira, fíjate que es que además hemos contestado las primeras sin darnos cuenta. Pregunta específica. ¿Hubo algún aspecto de tu vida concreto que descubriste o entendiste mejor a través del proceso de escritura? Algo que recuerdes que te impacte, que digas, wow, ¿cómo salió esto aquí? Bueno, no lo tengo ni que recordar, o sea, esto creo que no lo he comentado en ninguna entrevista porque estas preguntas no me la han hecho. Eh, lo que yo fui consciente, ¿vale? Hay un capítulo que no he sido capaz de leer, lo tengo que reconocer, ni a día de hoy soy capaz, eh, que creo que ha sido el más traumático, el que no conté a mi madre, ese que digo que yo algo de cosas que no había contado a mi madre. Yo sufrí una agresión sexual Ujú, y yo no se lo conté a nadie. ujú, Pasó y terminó y punto, ¿no? Entonces, bueno, yo verdad que vi como secuelas, pero yo no quería contárselo a nadie. Entonces, ahora, ¿vale? Yo dije, bueno, esto yo creo que no es, ¿cómo decirlo? En mi mente era como que en parte yo tenía la culpa, que yo en parte había provocado algo. Entonces, yo dudé mucho si contarlo en el libro, ¿no? Yo creo que fue lo que más dudé, porque claro, eso no lo sabía nadie y no quería tampoco salirme del enfoque del libro, ¿no? Que era la salud mental también. Pero, claro, digo, es que yo sí tenía una cosa muy clara. Si yo me metía en esto, me metía 100%. ujú. O sea, no, sin tabúes, ¿vale? A Sí, muerte, ahí. Entonces, me lo pensé muchísimo este capítulo y lo hablé con mi psicóloga. mm, Y se lo dije. Y de hecho yo creo que nunca he temblado tanto como contándole todo el proceso que se cuenta en el libro. Nunca he temblado tanto como en esa sesión. O sea, estaba temblando y ella me dijo, escúchame lo que has... Yo no era capaz de decir, yo he sufrido un abuso sexual. Yo no era capaz. O mm, sea, mi mente eso no lo asimilaba, ¿vale? Porque entonces eso conllevaría a por qué no hice nada. Y mm, sería, al final me sentiría peor. Entonces, ahí mi psicóloga me dijo, lo has sufrido. Y me explicó el proceso que existe mental mm. de cuando sufres este tipo de agresiones, que te quedas paralizada porque tu mente entra en shock, en un mecanismo de, bueno, tú lo sabrás, ¿no? Sí, De supervivencia, y no eres capaz de reaccionar. mm, Y después como venga, no ha pasado y ya está. Entonces, ese fue el momento más difícil del libro. De hecho, yo tenía un editor, te pones un editor en la editorial, mm, y yo recuerdo que, bueno, lo íbamos comentando cosas y tal, y le dije ese día, se llamaba Diego, y le digo, Diego, no vamos a anotar nada, ¿vale? O sea, solamente mírame. mm. Y yo lloraba, y el pobre mirándome sin saber qué decir, porque era la primera persona que yo se lo contaba, era mi Sí, editor. Y el pobre con la cara de decir, ¿qué te digo, no? mm, Y yo lloraba, temblaba, y yo decía, ¿qué hago, Diego? ¿Lo cuento? ¿No lo cuento? No sé qué hacer, es que no lo sé. Y me dijo, ¿tú lo quieres contar? Y dije,
yo quiero decirlo todo, o sea, en este libro he echado los restos, entonces yo creo que es necesario que yo cuente esto, porque también yo quería ayudar a las personas y este tema es verdad que es un tema que sí tenemos mucho más visibilizado las mujeres hoy Sí. día, ¿verdad? El no, las agresiones, hay mucha ayuda, no tanta como con la salud mental, pero quería dar una pincelada de ese tema, también porque yo lo había vivido y para mí era algo que había que superar y eso es lo que yo lo tenía todo completamente superado del libro, menos eso. Y eso lo he superado gracias a escribirlo, la Wow, verdad. es que hay procesos, ¿no? Que son muy complejos y a nivel emocional, claro, contarlo, qué cuentas, cómo lo cuentas, todas las emociones que de repente surgen. Si ya fuera de escribirlo te cuesta contarlo, pues es un proceso bastante, pues eso, complejo, ¿no? Con muchos matices y que dar visibilidad puede ayudar a muchas personas y eso, pues, también te empodera al final, ¿no? En conjunto y te Mm, ayuda, pues, a crecer como persona. sí. Mientras estabas hablando, justo me ha venido a la mente la pregunta de, ¿te has dejado algo fuera del libro que te gustaría haber incluido? No, no, ¿Has para contado? nada. O sea, he echado todo, todo. Qué, Mm. qué bien. Por eso yo me lo pregunté mucho este tema, Mm, este capítulo 6 que yo siempre digo el capítulo 6, ¿no? Que no soy capaz de leer. Y digo, me hubiera arrepentido si no lo hubiera contado. Porque eso mm, también influye en mí. O sea, eso es parte de lo que, no voy a decir, evidentemente, no tiene nada que ver con la bulimia, ni con la depresión, ni con la ansiedad. sí, Pero al final tú eres tus experiencias. mm, Y tú acabas cayendo en una depresión, una ansiedad, en determinados problemas por X circunstancias que te van pasando en la vida. Entonces, todo como en el libro se cuenta perfectamente, muy detalladamente, cómo sucede todo, mm, todo, ¿vale? No me dejo nada. Entonces, hay que entender también esa postura, sí, ¿no? De si no lo hubiera contado, no habría sido mi historia, por muy doloroso. O sea, para mí, una de las cosas más duras, y te lo digo de verdad, fue cuando, porque en el libro, por ejemplo, está tergiversada un poco el personaje, porque era una persona que conocía gente y no que yo no, 17 años más tarde yo sé que eso es un delito. mm, Entonces, 17 años más tarde yo no quería reabrir nada, ¿vale? Aunque no tuviera ya consecuencias legales ni mm, nada, ¿no? Pero no quería involucrar a esta persona, sí, ¿vale? Entonces, en el libro está el contexto, los nombres, dónde pasó también está cambiado. ujú, Lo que es tiempo real es lo que pasó. Eso es tal como pasó. Entonces, yo decirle a mi madre, ¿vale? 17 años más tarde, le pregunté a mi madre, mamá, hay un capítulo mm, muy difícil, ya estaba escrito, mm, ¿eh? Ya estaba escrito, ya estaba el libro mandado, todo. Le dije, va a salir un capítulo y va a ser muy duro. ¿Quieres que te lo cuente yo o lo mm, quieres leer tú? Y me dijo, no, cuéntamelo. Entonces, yo contarle todo eso a mi madre, 17 años más tarde, y decirle fue X, mm, o sea, mi madre quería ir a matarlo, ya, ¿vale? 17 años más tarde quería ir a matarlo y yo decía, es que se puede liar muy parda si esto se mm, sale a la luz. Entonces, fue muy difícil por muchos conceptos, ¿no? Pero yo me sentí súper liberada, la mm, verdad. Dije, mira, no he metido a nadie en problemas. Y bueno, si alguien lo llega a leer y se siente identificado, bueno, pues cada uno con su culpa, ¿no? Pero yo por mi parte me quedo muy tranquila. claro. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Súper bien hecho también de dar la oportunidad de contarlo tú una vez escrito. Por eso también pues es duro, pero muy valiente porque al final es como, bueno, te puedo dar el libro y leerlo, pero mira, estoy aquí y es hora de hablarlo, es hora de contarlo. Claro, yo soy madre, o Mm, sea, yo le decía, es que a mí me gustaría que mi hijo me lo mm, contara, no yo leerlo. claro. Entonces, yo le di esa oportunidad porque no me parece tampoco justo con mi Mm, madre, ¿no? Decirle, ostras, pues te vas a encontrar algo que no sabe nadie y que te vas a enterar por el libro y es algo muy duro, o sea, es un delito. Y claro.
que tú veas que tu hija ha sufrido una agresión sexual, pues evidentemente yo me pongo en el papel de madre y digo, ostras, ¿no? Muy duro. mm, Y no se ha hecho justicia, ¿no? Por así decirlo, porque no se ha contado, mi hija no ha tenido ese apoyo por X, por lo que fuera, y lo ha sufrido ella sola todos estos años, entonces son muy duros mm, para su punto de vista como madre. claro, claro. Em, Hablando de estos temas, de manera general en el libro mencionas bulimia, ¿no? Lo que es la depresión, en Mm. este caso abuso, agresión sexual. ¿Qué temas de manera general se mencionan en el libro, visibilizando la salud mental? ¿He mencionado Eh, todos? eh, Me salto algún. Claro, es que son muchos matices, ¿no? Englobar en cajas tan grandes, pues es muy, muy general. Por eso te sí, pregunto que tú puedes definirlo mejor. sí, bueno, vamos a ver, se comenta el divorcio, porque Ujú, todo comenzó con el divorcio de mis padres. Después, bueno, se comenta el cáncer, que mi padre cuando ya a mí me tratan el problema de la bulimia, mm, pues a la misma par tuve que enfrentar que a mi padre le dieron 6 meses de vida por un tumor cerebral. ujú, Entonces también se habla del duelo, evidentemente, se habla de los cambios de la adolescencia, se hablan de la familia, de que, bueno, de que a veces yo tuve muchos problemas con mi hermana, entonces, bueno, pues también se habla de eso, ¿no? De cómo cambian las relaciones familiares y cómo a veces, bueno, pues cada persona te puede defraudar o no, y es muy difícil. Se hablan de mm, temas muy importantes, y yo creo que hoy día el divorcio, en mi época pues no era tanto así, pero hoy día el divorcio está a la orden del día, o sea, raro es, yo creo que quien está casado y no se ha divorciado separado. mm, Entonces, pero en mi época no era tan común. O sea, estamos hablando yo tenía 10 años, hace 27 años no era tan común los divorcios. O sea, de mi clase yo era la única que los padres estaban divorciados. claro. Entonces, pues hombre, como una niña, pues se tiene que adaptar a las custodias, Mm, a problemas entre los padres. No fue un divorcio amistoso, por así decirlo. Entonces, habla de muchas cosas, de todo el proceso, porque claro, tú tienes que entenderme a mí de cómo yo llego a mm, tener una bulimia, cómo claro. todos los desencadenantes de mi vida llevan a eso, Mm, porque tú no coges una bulimia porque esté nublado. claro. Evidentemente, hay muchos factores detrás, emocionales y experiencias que tú has vivido. Y tú tienes que ser consciente también. Claro, eso es. Justamente te preguntaba para que las personas que vean luego esta grabación o los que van conectándose, que sepan qué aspectos se tocan en el libro y con qué conecta, ¿no? Cada persona, porque quizás pues una persona conecte con el divorcio porque ha sufrido el divorcio de los padres, otra persona con trastorno alimentario, otra persona no. Por eso quería dejar Claro. como un poco claro qué podemos encontrar en el libro y qué temas se tratan. Mientras hablabas, que mientras hablas a mí se me ocurren mil ideas, entonces tengo que soltarlas antes de que se me escapen, Estupendo. porque si no, ¿qué te iba a preguntar? Entiendo que encontraste este anuncio, pusiste tu historia, ¿no? Para que la cogiesen. ¿En algún momento te planteaste si contar tu historia a nivel autobiográfico o contarla como tipo novela o con un personaje, no sé si me comprendes, con un Sí, personaje sí, como secundario? tercera persona, Eso ¿no? es, eso es. No, no. Mm, No me lo planteé. Yo quería contarlo tal cual, en primera persona. Porque yo quería que ayudar a la gente después de sacar el libro. mm, Entonces, si lo contaba en modo novela, no iba a quedar tan impactante. De hecho, todos los nombres que hay todos los nombres que hay en el libro son ficticios, a excepción del mío. El vale. mío es tal cual. O sea, el mío se dice Lidia todo el Sí, rato y todos los demás nombres son ficticios. No hay ninguno mm, real. comprendo. Por eso era una pregunta que tenía ahí la duda porque no sabía si había podido surgir, quizás al principio, ¿no? El hecho de Mm, decir qué tipo de libro o cómo cuento la historia, que a veces como pone un personaje entre medias, como esa capa, quizás sea más fácil, ¿no? Para unas personas expresarlo y que puedan ayudar mm, de una forma pues indirecta, pero como tú dices, que conectas mucho más si es una historia en primera persona y si te cuento claro. yo
he pasado. Ah, Entonces me parece ahí está. interesante no saber este aspecto. Mm, Mm. De hecho, en el último capítulo mm, es contado completamente acaba la historia y el último capítulo es, pues, por qué lo he contado así, mm, doy las gracias a quien las tengo que dar y el motivo por el que yo escribo ese libro. sí, Ese es el último capítulo, como una reflexión de toda la historia también, para poner también o sea, y también cuento, pues, hombre, que ha sido muy difícil, que hay que valorarse, hay que quererse, hay que hacer muchas cosas que yo he aprendido con el paso de los años. Es que sí. una niña de 14 años, es que no tiene nada que ver, es que eso que cuando a mí me decían, cuando seas mayor lo entenderás, lo Mm, típico, ¿no? Y es sí, que es verdad, es que es verdad. Yo decía, sí, hombre, tal. No, es que es claro, verdad. Es que claro, no claro, tiene nada que ver. La historia como yo la viví a como yo la cuento. Cero, claro. cero. Claro. Es que aparte de que contamos, en parte muchas veces las situaciones que vivimos nos quedamos con la percepción de lo vivido. O sea, no siempre son fieles como al 100% lo que hemos vivido, porque al final la memoria pues tiene sus fallos, ¿no? No tenemos Mm. un cerebro perfecto. Entonces muchas veces está esa percepción y parte de la historia lo que nos pasa es que no conocemos el otro lado, ¿no? Cuando hay personas involucradas, no sabes lo que piensa o por qué actúa esa persona, a menos que, bueno, hayas tenido un proceso y hayas podido hablar con esa persona y conocerlo, realmente esa parte está siempre un poquito vacía, entre comillas, ¿no? Tú lo cuentas desde tu punto de vista, cómo lo viviste, cómo lo transitaste. Claro, si alguna de las personas que están en el libro dieran su versión, lo mismo te dan otra, Claro, ¿sabes? mm, Es que esto es como todo, que tú tienes tu punto de vista o sea, tú tienes tu visión desde tu punto de vista y lo que tú has sentido, lo que tú has vivido y lo que tú has mm, pasado. Y lo mismo la otra persona pues dice, pues mira, es que yo en ese momento me sentía tal, tal, tal y por eso estuve así. sí, Es que aquí cada uno, tu historia tú la cuentas, pero como es, como todo, evidentemente en la vida. Yo de mi punto de vista y yo sé que en el libro dejó mal a la gente. Sí, soy consciente que dejó mal porque para mí actuaron mal, para sí, mí, y se portaron mal conmigo. Lo mismo esa persona habla contigo y te dice, pues, ya, pues es que yo no actué, no lo hice con esa intención o no me di cuenta. mm, Y yo, esto también es algo que yo me pensé mucho porque dejo a personas, cuento cosas de familia. mm, Las cosas de familia, como dicen, no se tienen que quedar en casa. Bueno, pues yo no las dejo en casa, yo las he contado en un libro, claro, que lo puede leer cualquiera, y son cosas muy fuertes, son mm, cosas muy fuertes, pero claro, es que es lo que yo dije, o sea, yo no voy a escribir un libro a medias, eso yo me negaba, porque para eso no hago nada. Yo sí, digo, si escribo un libro, cuento todo y me abro entera y lo saco, mm, porque si no, me parece también un timo para el lector, ¿no? O sí, sea, yo cuento mi vida, pero ¿qué te cuento? ¿Lo bonito? ¿Qué te claro, cuento? Que os omito casi todo. No, es que yo he hecho esto o me he creado esta personalidad porque yo he pasado por esto. Y mm, si no, no me vas a entender tampoco. Entonces el lector también diría, bueno, esta chavala porque llega a este punto, ¿no? Tan al límite. Porque lo hace, si tampoco ha tenido una vida tan, ¿no? Ha vivido en un cuento de hadas. Pues no es así. Tengo que contar la crudeza de la enfermedad, la crudeza de la vida, que sí que al final tiene su moraleja, evidentemente, pero tienes que contar lo duro que es el proceso. Y en el libro se cuenta muy específicamente cosas que yo viví en el hospital, por ejemplo, cuando estuve mm, ingresada, mm, de cosas que yo vi en chicos de mi edad, estoy hablando de 18, 19, 20 años, o sea, son cosas que a mí me marcaron el vivir eso, o sea, yo lo digo, es que yo tenía ahí 18 años y hay gente que tiene, y tengo ahora 37, y hay gente que tiene 90 años y jamás va a vivir lo que yo he sí, vivido, aun con sí, 90 años, porque eso lo he vivido yo. mm, Entonces, es un proceso que hay que entender y hay que vivirlo. Yo entiendo que este tema cuesta mucho entenderlo, pero es que si no lo has pasado o no has estado ahí en primera línea de batalla, ¿no? mm, Y viendo cosas que te van a dejar marcada el resto de tu vida, no lo vas a llegar a entender, por claro, muy empáticos que seamos. claro, Vamos a comprenderlo, vamos a decir tal, pero no 100% es muy difícil mm, entenderlo. sí, eso es.
¿Te hubiese gustado escribirlo antes? Yo creo que todo llega cuando tiene que llegar. Entonces, es como la carrera de psicología, ¿no? O sea, a mí en su día no me dio la nota. Qué casualidad que todo, psicología era un 5 y ese año que yo terminé selectividad fue un 8,5. Sí, Bueno, pues mala suerte. Bueno, pues a lo mejor yo no estaba preparada para estudiar psicología en ese momento. No sé. Ahora la voy a estudiar, tengo otra perspectiva completamente diferente a los 18 años. claro. El libro, pues, yo qué sé, no lo sé. Es algo que siempre quiero hacer, pero llegó en ese momento la oportunidad y las cosas yo creo que se presentan cuando se tienen que presentar y se abordan cuando se tienen que abordar. Y lo mismo yo hace X años no tenía, evidentemente, no, lo mismo no, yo no tenía la madurez que obviamente tengo ahora. Entonces, yo creo que está bien escrito cuando ha tenido que pasar. Además, a mí eso me impulsó a salir de la depresión y la ansiedad, la verdad. Entonces, por eso yo creo que llegó en ese momento. Claro, por eso te preguntaba, ¿no? Porque es interesante, ¿no? A veces verlo, pues ahora, ¿no? Que ya llevará que casi un añito, ¿no? Sacado, casi. En septiembre salió, lleva seis, Bueno, 7 meses. bueno, eso. ¿Mm? ¿No? Y verlo y decir, oye, por eso era la pregunta, ¿no? ¿Podría haberlo Mm. escrito antes o quizás después lanzarlo? O no todas estas dudas. Sí. Por eso te quería preguntar, ¿no? ¿Qué dudas te surgieron a la hora de escribirlo? O sea, decidir escribirlo, ¿no? Tú te apuntaste, ya vamos con el proceso, lo estoy escribiendo, lo lanzo, lo he lanzado. O sea, ¿qué dudas surgieron ahí, ¿no? Aparte de las emociones, pues lógicas, que surgen de contar tu historia. Más allá de eso, ¿qué más surgió? Eh, Problemas familiares, que obviamente sabía que iba a tener, al airear muchas cosas. Mm, Esto fue es que, mira, es que yo por eso, o sea, es un cúmulo de cosas, ¿vale? Cuando yo pasé el tema de la depresión y estuve tan mal y volví a recaer, o sea, volví al psiquiatra después de 17 años, volví a tomar antidepresivo después de 17. Un besito, Nacho. Después de 17 años, volví a revivir todo eso, que yo pensaba que nunca iba a volver ahí. mm, Y fue tan difícil tener que hacerlo, teniendo dos niños pequeños a mi cargo, sí, levantarme para llevarlos al colegio, recogerlos, jugar con ellos. Fue tan duro todo ese proceso. Y tuve tan poca gente a mi lado, mm, ¿vale? Que cuando yo decidí por mí misma decir, voy a contar el libro, no me planteé la opinión del resto. Te lo digo de verdad, de mi mm, madre, punto. Y es verdad sí, que mi madre me dijo, tienes que tener una cosa clara, ¿vale? Mi madre al principio puso pegas y es verdad que no sabía, mi madre no sabía de qué se iba a hablar en el libro. Al menos lo intuía, pero no sí, lo sabía. sí, Y me dijo, tienes que estar preparada para lo bueno y para lo malo. mm, Y yo dije, vale, ya está. Pero yo no tuve en consideración a nadie. Ni yo me imaginaba las cosas que podían pasar. Me imaginaba algunas opiniones. Pero dije, yo creo que nadie está en su derecho de después de yo haber pasado todo lo que he pasado este último año, que no me ha ayudado nadie y mm, que he tenido que sacar sola, yo creo que nadie tiene el derecho a mí a decirme ni esto. Por mm, lo tanto, nos mm, cerramos la boquita, me vuelvo egoísta, miro por mí y por mi futuro. Y por ser un ejemplo el día de mañana para mis hijos. mm, Se acabó. mm, No pensé en nadie. Y sabía, evidentemente sabía que iba a haber un poquito de claro, revuelo. Era consciente, ¿no? No soy tonta y conozco a la gente, ¿no? mm, Pero me dio igual, la verdad. Mire por mí, ahí sí, a lo mejor, si me quieren tachar de egoísta, que me tachen de egoísta, de mirar por mí. Sí, miré por mí completamente. mm. ¿Y cómo fue el recibimiento, no? Como dices, o sea, ¿hubo alguna persona leyó el libro antes de ser publicado de tu círculo cercano o todas las No, personas lo leyeron una vez publicado? una vez publicado. Mm, Yo no dejé. La única persona que lo sabía era mi marido, mm, la única. Eh, Porque evidentemente no vivimos juntos y obviamente a él sí se lo dije, ¿no? A mi madre le di pinceladas, le dije, pero no le llegué tampoco a decir nada, ¿vale?
Pero a mi marido sí se lo dije, obviamente, y me dijo, ¿me vas a dejar leer algo? Y dije, no, Mm, nada. Cuando salga el libro, ahí, ¿sabes qué pasa? Que yo, ya no tanto, pero yo siempre he sido un poco influenciable. mm, Entonces, yo sabía que en el libro había cosas que a lo mejor sí. no se debían contar. Mm, Entonces digo, vamos a ver, si alguien lo lee, vamos a decir, esto lo tienes que contar así, y esto tienes que tal, y esto tiene, me va a generar la duda. Y mm, digo, me niego. Esta es una decisión que yo he tomado, quiero contar esto y voy para adelante con todas las consecuencias. Entonces, no, nadie leyó el libro, nadie. Hasta que no lo tuvieron en sus mm, manos, absolutamente nadie leyó el libro. No lo permití. Y eso, y yo te digo una cosa, yo soy una persona muy impaciente, ¿eh? O sea, yo lo pasé muy mm. mal, callándome, sin decir ni una palabra a nadie, yo lo pasé súper mal, ¿eh? La verdad, porque yo tenía ganas de decirle a todo el mundo, saca un libro, saca un libro, saca un Sí. libro. Pero yo me mantuve y dije, cero. No se lo conté a nadie. Nada. Yo dije, lo mismo después de verano hay una sorpresita, lo mismo después de verano hay una sorpresita. Eso sí lo decía de vez en cuando, pero ya está. Nadie leyó el libro hasta que no se publicó. Mm. ¿Crees que eso fue un factor importante a la hora de escribirlo? El tener ese Sí, espacio para... completamente, completamente. Cuando tú empiezas a preguntar, y sobre todo, claro, yo sé que si yo le hubiera dicho a mi madre, mamá tal cual, no sé qué, pues mi madre a lo mejor me hubiera disuadido un poco. Sí. Es que no, lo mismo no cuentes esto, no lo cuentes así, o tal, o cual, ¿no? O mi marido, ¿no? Que yo cuento también en el libro que yo estaba con este, con el otro, porque en fin, a lo mejor me ha dicho, tienes que contar que has estado con este, con el otro, con... Claro, es mi vida, yo tengo que contar cómo ha sido la vida que yo he tenido y por qué también se explica, ¿no? O que he salido y me he emborrachado con tal amiga, o que, pues hay cosas de estas que, claro, te tienes que poner en mi posición y ya te digo, no sé, yo no escatimo en detalles en nada a la hora de contar el libro. Entonces a lo mejor he dicho, tienes que contar esto, o tienes que contar lo otro, o lo hubiera pensado, bueno, mis suegros lo van a leer también, van a decir, mi nuera vaya tela, ¿no? Claro, ya te pones en esas, ¿no? Entonces si dices, vamos a ver, si yo me pongo en lo que van a pensar la gente de mí, no hago nada, Claro. no lo hago. Entonces, mira, esta soy yo, bueno, esta he sido yo, porque ya no, gracias a Dios no lo soy. Esta he sido yo y vosotros me conocéis así, como soy yo ahora. Y todo el mundo tenemos un pasado. Mm. Y ya está. Y evidentemente el factor silencio, eh, a mí fue lo que probablemente en otro momento no hubiera escrito el Mm. libro. Te lo digo ya. Claro, por eso es que es muy importante. Además, cuando, como hemos dicho, ¿no? Se incluyen personas externas, porque al final no las historias no solo forman parte de ti, sino que hay muchas Claro. más. El proceso ese de mantener tu espacio para ti y transitarlo de la mejor manera y escribirlo, creo que es muy importante. Y por eso me ha venido como a la mente el preguntarte cómo era este punto y cómo fue eso, el recibimiento, más allá de las personas cercanas. ¿Cómo las personas lo recibieron? ¿Notaste que se sentían identificadas o qué comentarios, ¿no? En general has podido obtener a Pues raíz mira, del libro? gracias a Dios, lo que pone aquí Nacho, que pone muy agradecido por la ayuda, empatizar, tal, Mm, eso es el 99,9% de los comentarios que yo he tenido, ujú, la verdad. O sea, estoy súper agradecida porque la gente ha empatizado muchísimo, lo ha agradecido muchísimo. Y yo estoy súper agradecida con la gente porque que tú cuentes, yo estaba muerta de miedo, ¿eh? Lo mm. tengo que reconocer que yo tenía muchísimo miedo de que la gente viera esa parte de mí, que yo he guardado tanto tiempo, ¿no? Y yo decía, "Uf, a ver cómo tienes el miedo, porque es algo muy íntimo tuyo y tienes miedo a que te juzguen, evidentemente. Y es que nadie me ha juzgado, Mm. por lo menos a la cara. Lo Ya. de a la espalda yo no sé qué me lo han dicho. Pero a la cara, todo ha sido súper bueno. Muchas gracias, Jordi. O sea, todo ha sido comentarios así. Y yo estoy súper agradecida con ellos porque me han abierto los brazos increíble a día de hoy igual y estoy súper agradecida, de verdad. ¿Le recomendarías a otra persona que hiciera lo mismo con su vida? Una persona que notase que es hora de contar su historia. Sí. ¿Mm? Que esté preparada para todo, como yo, evidentemente. Yo es verdad que
Por eso, ahora que has dicho que acabo de decir esto y me has hecho esa pregunta, me he acordado de la pregunta que me has hecho de lo deberías haber escrito Mm, antes y ahora he pensado, mi mente ha dicho mm, no, ¿vale? sí, Porque yo ahora es verdad que estoy en un proceso que después de, como te he contado, ¿no? De salir de todo, de este último año, de salir sola de tantas cosas, he desarrollado un amor propio que no mm, tenía antes. Y me he puesto tan en primer lugar, junto con mis hijos y mi marido, ¿no? Y mm, todo, pero me he puesto tan en primer lugar a mí misma y me he dado cuenta de que si yo no estoy bien, mis hijos, mi marido, mi entorno tampoco va a estar bien, primero por mí, después por la gente que yo quiero y que me quiere, que me he dado un valor increíble. Entonces, realmente, y te lo digo de corazón, realmente, hombre, estoy súper contenta de ayudar a la gente, pero que las críticas, si me dijeran la gente, pues el libro, escúchame, no lo tienes que haber escrito, ¿no? mm, Digo, les diría, ahora mismo diría tu opinión. mm, Pero hace X años me hubiera puesto a llorar y me hubiera llevado un mes llorando. ujú, Entonces, ha sido como tengo que ser. ujú. Justamente estaba pensando en eso porque quizás hay muchas personas ahí esperando contar su historia y piense que no es buena o no va a ayudar o no todos estos pensamientos que nos vienen a Sí, la mente. Que, negativos. claro, a veces no es el momento, como dices tú, que quizás hay que reposar y pues conectar con uno, con una misma y dejar eso, ¿no? Para Sí, nosotros. Ya llegará el momento, pero quizás otras veces nos centramos más en lo de fuera, en lo de dejar el miedo que se apodere, ¿no? Y si alguien nos dice, ¿no? Como en tu caso, ¿no? Que tú ya lo has vivido y nos dice, oye, que sí, que tiene ventajas, que tiene beneficios, que te ayuda, que es más que lo que quizás está en tu mente, pues que se animen, ¿no? Esas personas, que puede ser que no sea un libro, sino, yo qué sé, un artículo, un mini vídeo, en muchas claro. opciones, ¿no? Sí, sí, y además hoy día con las redes, ¿no? Que Claro. muchas personas cuentan su vida a través de los reels, de Mm, live, de muchísimas cosas, y no saben el poder que va a tener. O sea, yo creo que todo contado con respeto, con educación, mm, y desde el punto de vista tuyo, sin juzgar a nadie más, evidentemente, yo creo que todo lo puedes contar hoy día. Entonces, yo lo animo profundamente a que lo haga, si lo quiere hacer, obviamente. Si la persona, a mí, por ejemplo, si es verdad que me han dicho, yo no lo hubiera escrito, yo mm, no, porque yo soy muy celoso de mi intimidad. mm, Perfecto, o sea, completamente respetable esa opinión, ¿vale? O sea, hay gente que dice, yo porque voy a contar mi vida que la tiene que saber, claro. genial, me parece súper bueno, porque la tiene que saber, porque la gente tiene que saber todo lo que has hecho en tu vida, pues no, Mm, pues me parece genial, yo lo quería contar porque pienso que puede ayudar, y a mí también me ha ayudado, entonces, aquí cada uno tiene su punto de vista, y lo que a uno le siente bien, yo el consejo que doy, evidentemente, es que no piensen en mm, terceros, porque te puedo asegurar que yo entonces no lo hubiera escrito. No, sí. que pienses en ti, en si a ti te viene bien, si tú lo quieres hacer, si no lo quieres hacer, con qué objetivo, si quieres hacerlo para ayudar a los demás, si quieres hacerlo para ayudarte a ti. Evidentemente que seas consecuente también, evidentemente, con las acciones que tomas, Mm. obvio. Pero por lo demás, yo lo animo profundamente. Qué maravilla, qué maravilla. Y justo me viene perfecto para finalizar con la última pregunta, creo que se hila muy bien, que es, ¿qué esperas que los lectores